Ahí. Uy, pero ya quedó. Ya. Bueno, entonces vamos a hablar ahora sobre SB isquémico, ¿ya? Somos poquitos hoy día, así que vamos a tratar de hacerlo más interactuado, ¿ya? Bueno, el SB isquémico no, perdón. Primero, SB isquémico, ¿no? Accidente o evento, ¿no? Evento cerebrovascular. Entonces tenemos de dos tipos, el isquémico que es obstructivo, ¿no? Una obstrucción, y tenemos el hemorrágico. Y este es por una ruptura, ¿no? Del vaso. Ruptura. ¿Cuál es más frecuente? El isquémico. ¿Cuánto? El 80%. 80, no 86. 80. Y este, pues el resto, ¿no? 20%. ¿Ya? En términos generales, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora del SB isquémico. Bien, para ello vale mencionar que el circuito arterial cerebral o las arterias que irrigan al cerebro, ¿no? Entonces tenemos que hay dos circuitos. El circuito anterior, que es dado por qué arteria, y el circuito posterior. El circuito anterior está dado por qué arteria. Carótida. Arteria Por, carótida interna. exacto, carótida interna. ¿Y el posterior? Arteria vertebral. Vertebrales. Muy bien, perfecto. Entonces, estas dos arterias son las que van a dar sus ramas para irrigar a todo el cerebro, ¿ya? El encéfalo. Entonces, vamos a hablar primeramente del circuito anterior, ¿ya? La, la carótida interna. Carótida interna. Entonces, vamos a hacerlo lo más veloz posible y tratando de cubrir todos los temas. Entonces tenemos aquí las alas mayores del efenoide, tenemos aquí la porción petrosa del hueso temporal y el agujero magno o el foramen occipital. Bien, entonces la arteria carótida interna es rama de qué arteria? De la arteria carótida común, ¿no? Que nace en el tronco aórtico, ¿no? Entonces, bueno, esta va a tener un trayecto cervical, que es su primer porción cervical. ¿Cuántas ramas da aquí en la porción cervical? Ninguna, ¿ya? No da ninguna rama en la porción cervical. Y luego entra a su segunda porción por el agujero carotídeo y como está en la porción petrosa el hueso temporal, se llama la porción intrapetrosa. Intrapetrosa. ¿Ya? ¿Y aquí qué ramas da? Bueno, aquí da la arteria carótida timpánica. Carótida timpánica, ¿ya? Que se va a irrigar a la caja del tímpano y bueno. Por aquí pasa luego por el agujero lacerum, ¿ya? El agujero lacerum y entra aquí ahora a la fosa craneal media, ¿ya? Y aquí vamos a tener que esta arterita va a entrar ahora a su tercera porción. Pero previo a esto, vale mencionar que aquí, a los laterales de la silla turca, tenemos un seno cavernoso, ¿ya? Entonces, la arteria carótida interna penetra este seno cavernoso, lo penetra. Es el único lugar del cuerpo donde una arteria penetra, va por literalmente dentro de esta vena, de este seno venoso. Y por eso se llama esta porción intracavernosa. Cavernosa. ¿Estamos? Bien. Y aquí nos va a dar un tronco, el tronco meningo, meningo hipofisiario. Hipofisiario. Aquí tenemos la hipófisis, ¿no? Y aquí nos va a dar la rama la arteria hipofisiaria. ¿Superior o inferior? Inferior, por acá. Viene a irrigar, ¿ya? Y luego sigue, mire, por aquí tenemos una apófisis clinoides. Aquí arribita, ¿ya? Entonces, cuando sale la arteria carótida interna y pasa por encima de estas apófisis clinoides, entra a su cuarta porción, que es la porción supraclinoidea, ¿ya? Clinoidea, supraclinoidea, ¿ya? Y aquí va a dar tres segmentos. En el segmento oftálmico nos va a dar dos ramas,
la rama hipoficiaria superior, en el segmento oftálmico, nos va a dar la rama hipoficiaria superior y ahí se termina la irrigación de la hipófisis. Pero también nos va a dar, o sea, la rama hipoficiaria superior. Pero también nos va a dar la arteria oftálmica. Oftálmica. Esa arteria viene por aquí y se va a irrigar ¿a dónde? Al globo ocular. ¿Ya? Se va a irrigar acá. Y también nos va a dar la arteria en este segmento supraclinoideo a la comunicante posterior. Comunicante posterior. ¿Ya? Que esa ya mismo la vamos a mencionar en el polígono de Willy. ¿Ya? Y luego tenemos a la arteria coroidea. Coroidea, que se va a los plexos coroideos para formar el líquido cefalorraquídeo, etc. Bueno, algo que mencionar aquí, que eh, la relación con los nervios. ¿Qué nervios están aquí laterales a la porción cavernosa? ¿Cuáles son los nervios? Importantísimos. 3, 4, 6 y, Cuatro, cinco. y el 5, la primera rama del quinto par craneal, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque estos son los nervios que mueven el globo ocular. Entonces, cuando hay alguna lesión en este nivel, ¿ya? Entonces puede alterar pueden afectar o lesionar estos nervios y puede generar ¿qué cosa? Oftalmoplejía, ¿ya? Y adicionalmente puede haber una fístula carótido-cavernosa que se comunica la sangre arterial con la sangre venosa, se comunican y mandan un hiperflujo arteriovenoso porque acá también llegan venas también acá al globo ocular, ¿no? Entonces hay un hiperflujo arteriovenoso hacia el globo ocular. ¿Y qué puede generar? Inyección conjuntival. ¿Qué quiere decir eso? Ojo rojo, ¿ya? Ojo rojo, ¿ya? ¿Por qué? Por la fístula carótido-cavernosa. Ya en trauma, esto también se repite lo mismo, en trauma cráneoencefálico. Y nada más creo que se me escapa algo relevante. Bueno, y por la primera rama del nervio trigémino, pues hipoanestesia de la cara superior. Ahora la porción superior, la terminal, y aquí va a dar dos ramas importantísimas, que es la arteria cerebral anterior, que se va por aquí, por aquí, más o menos, ¿y esta región cómo se llama? Esta es la región interhemisférica, ¿ya? Interhemisférica. ¿Quién va allá? Región interhemisférica. Interhemisférica. Hemisférica. Y también tenemos a la arteria cerebral media, que se va por acá. Coge como por aquí, por este lado más o menos, siguiendo la cisura de Silvio. Y por eso se va hacia la región perisilviana. Silviana, ¿ya? Y bueno, eso creo que es lo más relevante. Pasamos. Sí. Bueno, ahora vamos al circuito posterior, un poquito más extenso. El circuito posterior está dado por la arteria vertebral. Vertebral. Entonces, vamos a mover esta barrita. Ya. Entonces, vamos a tomar el mismo ejemplo del doctor que utiliza con el mismo dibujito, el mesencéfalo, el puente y el bulbo. Bien, la arteria vertebral nace ¿de qué arteria? De la arteria subclavia, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces viene por aquí la arteria subclavia, viene pasando las apófisis transversas de la sexta vértebra cervical, e ingresa por aquí, por el bulbo, y llega aquí al puente, ¿ya? Y aquí en el puente. Y lo mismo llega a la otra, pasa por aquí, por el bulbo, y mire que no se unen en el bulbo, se unen en el puente. Acá se unen, ¿ya? Aquí forman un foramen ciego, y bueno. Y aquí, en la unión de las dos vertebrales, se forma la arteria basilar. ¿Ya? Perfecto. Entonces, hasta ahí estamos. Pero antes de unirse y formar la arteria basilar, nos van a dar algunos ramos. Primero, se unen aquí y forman una arteria que se llama, ¿esta arteria cómo se llama? La arteria espinal anterior. ¿Ya? La arteria espinal anterior, que cuando se infarta, acá tenemos la médula espinal. Y en la médula espinal, ¿se acuerdan que había aquí que se llamaba esto el cordón posterior, que tenía los fascículos de grácil y cuneatos? Grácil y cuneatos, ¿sí o no? ¿Ya? Y acá teníamos la médula, una médula por ahí, ¿no?
más o menos así dibujada. Acá teníamos